el Poder Judicial sigue estando, digamos, en el, como dice el lugar común, en el ojo del huracán por la propuesta de reforma que ha hecho el presidente López Obrador como parte de este paquete de reformas presentadas el 5 de febrero, día del aniversario de la Constitución. Y claro, ha habido un encarecimiento del dólar como consecuencia, pues sí, del nerviosismo, como se suele denominar, del mercado ante esta reforma. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en efecto, la reforma al Poder Judicial, tal como se había planteado, sí es urgente, que se debe aprobar en septiembre. ¿Y por qué? Pues porque hay mucha corrupción, dijo. Dijo que ese poder está secuestrado por la delincuencia organizada y por la delincuencia de cuello blanco, y sostuvo que sus integrantes pues no imparten justicia porque están al servicio de los machuchones. Nancy. Sí, el presidente también reconoció que hay excepciones, como en todos lados, y hay jueces que se hacen bien su trabajo, pero insistió que no, en general el Poder Judicial está mal, ¿no? Entonces, que es muy necesaria esa reforma, y pues que también es normal, de cierta manera, digamos, este nerviosismo en los mercados, pero reiteró que la economía de México está muy sólida. Sí, sí, y de hecho, en la conferencia de prensa del día de hoy, como suele ocurrir cada 15 días, el subsecretario de Seguridad Ciudadana o la secretaria, Rosa Isela Rodríguez, presentan casos en la sección Cero Impunidad de jueces que a juicio del gobierno federal hacen mal su trabajo. Hoy se puso como ejemplo cómo a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante que está prófugo, un juez federal le otorga un amparo para evitar ser extraditado a Estados Unidos en caso, obviamente, que sea detenido. Y también pone el caso de una juez que deja en libertad al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, y en este sentido es que López Obrador insiste en que pues hay corrupción y que quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial son los beneficiarios de la corrupción. Pero eso no es el pueblo, dice, son los de arriba que se sentían los dueños de México. Escuchemos cómo lo dijo esta mañana. Ya se sabe lo suficiente, porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. No podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente que se Sí, urge. Nada más baste con ver hoy el informe. Vean, ¿por qué no pones la actitud de dos jueces? Dos jueces. Este es el señor Caro Quintero. Y le están dando un amparo
un juez para que no sea extraditado. Y 24 horas de plazo para que se cumpla su resolución. A ver, pero estamos hablando de hoy. Si les hago el recuento, bueno, hemos aquí compartido todo. A ver, esto, César Duarte, ¿sí? Libertad, una jueza. ¿Cómo se van a oponer a que se reforme el Poder Judicial? ¿Quiénes se oponen? Pues los beneficiados de la corrupción. Pero eso no es el pueblo, son los de arriba, que se sentían los dueños de México, porque aquí estamos hablando de dos temas, vamos a decir, menores. No, ahí está el caso del señor ministro que guarda un expediente 10 meses para proteger a una empresa que tiene que pagar de acuerdo a resoluciones de jueces 30, 40 mil millones de pesos. ¿Cómo va a tener detenido un expediente así? ¿Por qué tanto tiempo? Y otros ministros que son empleados, me da hasta pena decirlo, de potentados. Empleados. Entonces, ellos mismos, los machuchones, pues son los que no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? ¿Qué va a suceder? Nada. Y es que, Nancy, usted que nos ve y que nos escucha, pues sí, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Luis Rodríguez Bucio, como le decíamos antes de la intervención del presidente López Obrador, presentó pues 2 casos de jueces, tanto el de Caro Quintero, que yo dije que en caso de que no lo extraditen, en caso de que lo detengan, pues está detenido. Me dice Nancy, pues sí, en Choix, Sinaloa, fue detenido en Choix, Sinaloa, cerca de Choix, Sinaloa, y claro, está preso y ante la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos porque está acusado de participar en el asesinato del agente de la DEA, fíjense cuántos años después, Camarena, y del mexicano Salazar, pues cuántos años después está en la hipótesis de que pueda ser extraditado a Estados Unidos y ahora un juez federal lo ampara para impedir que pueda ser extraditado. Pero también
el subsecretario de Seguridad se refirió al caso del exgobernador César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, que apenas salió de la cárcel y está en arresto domiciliario. Escuchemos cómo lo dijo el día de hoy el subsecretario. Este otro caso se trata de la jueza Hortensia García Rodríguez. Ella benefició con su decisión a César Horacio N., exgobernador de Chihuahua, quien fue detenido con fines de extradición el 8 de julio del 2020 en los Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada. Aquí la jueza García Rodríguez, el 4 de junio, sin celebrar audiencia de revisión de medidas cautelares, ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que a partir del día siguiente, el 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua. La jueza ordenó lo anterior tomando como base las dos resoluciones de apelación emitidas por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mismas que establecen un máximo de 2 años de prisión preventiva. Y fue hasta el día 6 de junio que la misma jueza García Rodríguez, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares, cambió la prisión preventiva a prisión domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaportes. Bueno, y sobre este mismo tema de la reforma al Poder Judicial, en su conferencia de prensa de hoy, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que hará una encuesta sobre la misma reforma y pidió calma a los inversionistas ante el nerviosismo de los mercados generado por el paquete, como decías, Álvaro, que presentó el presidente desde el 5 de febrero pasado. Sí, y es que el peso reportó este martes una depreciación de 1.74% que llevó a la cotización a 18.56 pesos por dólar. En la jornada previa, el peso cerró a 8.22 pesos por dólar. Subió, bueno, de 18.22 a 18.56. Como consecuencia del nerviosismo, como se le denomina, a estas, pues a esta reacción que suele ser normal, pero no es ni por mucho una depreciación o una devaluación del peso. Ahorita vamos para allá, pero pues es muy marginal. De 18.22 del día de ayer pasó a 18.56. Y sí, Claudia Sheinbaum fue interrogada el día de hoy al respecto y sí, mandó un nuevo mensaje a los inversionistas. Dijo, lo importante es que se sepa quién va a invertir en México, que hay certidumbre de la inversión en nuestro país, porque hay estabilidad económica, hay estabilidad social, hay estabilidad política. Y también agregó, eso va a continuar, pero al mismo tiempo hay una agenda del pueblo de México, hay un proyecto de nación y ese también tiene que continuar. Y no tiene por qué haber preocupaciones, ni de los inversionistas, porque nuestro país va a seguir siendo un país cada vez más fuerte. Y también la virtual presidenta electa de México reiteró que pues se va a reunir con el equipo del presidente López Obrador, con diputados y con senadores para acordar la metodología de esta discusión que sobre la reforma al Poder Judicial está prevista, y dijo, pues es que tiene que avanzarse en estas reformas, particularmente en el Poder Judicial. Fue parte de lo que se planteó en la campaña y no tiene por qué haber preocupaciones porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país. Escuchemos cómo lo dijo hoy Claudia Sheinbaum en la primera conferencia en la sede de la Casa de Transición en el sur de la Ciudad de México.
Entonces, hay una agenda que se planteó previo a la elección que se puso a consideración del pueblo de México, porque la elección no solamente fue la persona, sino es un proyecto de nación por el que votó el pueblo de México. Entonces, como lo planteé ayer, incluso hoy vamos a tener al rato una reunión para ponernos de acuerdo con el equipo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados, senadores, cómo podría generarse este diálogo, cuál sería la metodología del que hablé ayer y la discusión sobre la reforma al Poder Judicial y otros temas que están en la agenda pública. Lo importante es que sepa quién va a invertir en México, que hay certidumbre de la inversión en nuestro país porque hay estabilidad económica, hay estabilidad social, hay estabilidad política y que en el marco siempre del cumplimiento de las normas en nuestro país, pues evidentemente toda esta relación comercial que hay con el mundo entero y particularmente con empresas de Estados Unidos, la relocalización de empresas, eso va a continuar. Pero al mismo tiempo, pues hay una agenda del pueblo de México, hay un proyecto de nación. Entonces, y ese también tiene que continuar y no tiene por qué haber preocupaciones, ni de los inversionistas, ni porque nuestro país va a seguir siendo un país cada vez más fuerte. Pero preocupaciones de que se apruebe, o sea... Por eso digo que hay que entender la reforma. Yo creo que todo mundo en este país, si ustedes hacen una encuesta, es más, voy a proponer que se haga una encuesta, de qué opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial, cuál es su opinión. Ustedes lo vieron me acompañaron en los mítines de la campaña, que preguntaba qué opinan de los jueces en México. Y lamentablemente, porque además hay muchas honrosas excepciones, la gente tiene una percepción de corrupción del Poder Judicial. Entonces, tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial, fue parte de lo que se planteó en la campaña y no tiene por qué haber preocupaciones, porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, para la fortaleza de la seguridad, para la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos. Entonces, puede haber alguna situación en estos momentos, pero yo confío en que la economía es sólida y que siempre va a haber diálogo con todos los sectores. Justamente en estos momentos hay una reunión en la Casa de Transición de Claudia Sheinbaum, al sur de la Ciudad de México, del equipo de la virtual presidenta electa, de parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de legisladores actuales y futuros. Es el caso de Ricardo Monreal, que es actualmente senador y será también legislador en la siguiente legislatura, y Adán Augusto López Hernández, para precisamente continuar para definiendo la metodología para esta discusión, que qué bueno que se dé, que se vean todos los inconvenientes, si los hay, de la reforma planteada por el presidente López Obrador. De hecho, hoy mismo, asociación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, le tomó la palabra al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para participar en esta gran discusión pública sobre la reforma judicial antes de que sea procesada pues en el Congreso, y manifestó su confianza en que sus propuestas serán tomadas en cuenta. Esta asociación emitió un comunicado el día de hoy en la que pues sí se dijo dispuesto a participar en el diálogo, en esta discusión, en esta consulta entre los diferentes sectores. Textualmente expresó esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación:
Las y los juzgadores federales somos leales a México. La asociación, en su legítima representación, acepta participar en ese proceso de diálogo con la confianza de que nuestras propuestas serán escuchadas y valoradas. Esto lo dijo la asociación que dirige el magistrado Daniel Sánchez Montalvo y agregó: las más de 1,600 personas juzgadoras federales se suman al llamado respetuoso dirigido a las barras y colegios de abogados, universidades, escuelas de derecho, organizaciones y sociedad civil para discutir en todos los espacios públicos las implicaciones que tendría la aprobación de una reforma de esta naturaleza. En su posicionamiento en favor de la discusión de la reforma, el organismo defendió la carrera judicial como el principal mecanismo que garantiza a los ciudadanos contar con jueces y magistrados profesionales e imparciales. Lo anterior porque aseguró que ninguno de los juzgadores actuales debe en su ascenso dentro del Poder Judicial a nadie que no sea su propio esfuerzo y la superación de los rigurosos estándares que ésta impone. Sí, dijo que el ejercicio democrático del 2 de junio y la apertura del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum para realizar esta discusión, pues es positiva. Y añade esta asociación de magistrados y de jueces: la asociación está abierta al diálogo porque reconoce que el Poder Judicial forma parte del sistema democrático constitucional que debe regir en el México moderno, comprometido con un sistema de justicia que ponga en el centro de los derechos humanos la certidumbre jurídica y donde la única lealtad válida sea la Constitución. Sí, bueno, eso es parte, es la primera, digamos, respuesta que hay al planteamiento que ayer mismo se hizo por parte de la virtual presidenta electa de generar una amplia discusión, una amplia consulta, un amplio debate en el país de todos los que están interesados en esta reforma. Y yo creo que sí es positivo porque desde el propio Poder Judicial de la Federación hay, por supuesto, magistrados, jueces, diría hasta ministros, que están perfectamente conscientes de que no solo es necesaria, sino urgente la reforma. Ayer yo veía que aquí mismo en el chat de los periodistas, decían: ¿cómo va a haber una consulta, una discusión? Sí, es importante. Y se está abriendo esa deliberación. Yo mismo escribí hoy en mi columna de los martes, decía yo, pues no puede haber titubeos, ni zigzagueos, ni gatopardismos. Urge una reforma porque también para eso votó la gente. Lo cual no significa que no se genere una deliberación, una discusión que pueda inclusive enriquecer la iniciativa que presentó el presidente, o si tiene cosas que no son convenientes, quitarlas. Pues eso es esa es la democracia, la deliberación pública de los asuntos públicos, de los asuntos que conciernen a todos. Y esta primera reacción va en ese sentido. No hay una descalificación, no hay una confrontación, hay una señal de disposición al diálogo, y eso es bueno. No han dicho todavía nada en particular los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni su presidenta, Norma Piña. Yo pienso que deberán asumir una posición más específica, más allá del ofrecimiento de diálogo que expresaron una vez que Claudia Sheinbaum ganó el domingo 2 de junio las elecciones de una manera aplastante. Se dijeron dispuestos al diálogo, pero en lo genérico. Y sí, creo que es importante que el Poder Judicial de la Federación
a través de la Suprema Corte de Justicia, del propio Consejo de la Judicatura Federal, pues asuma una posición, porque la reforma se va a hacer con ellos o sin ellos, y es importante pues que se escuche. Sí, justamente para, como mencionas, ¿no? Enriquecer la reforma y ver si también desde el Congreso Morena está dispuesto, los legisladores están dispuestos a modificar, qué tanto van a dejar que se modifique esta reforma, pero pues siempre para que se mejore, ¿no? Sí, de hecho yo escuché ahora sí al exministro Arturo Saldívar decir, pues sí, si hay algo que pueda ser modificado, claro que se puede hacer. Lo que no puede prevalecer ya es el inmovilismo. Han pasado, pues, 30, hace exactamente 30 años, se cumplirán en diciembre de este año, de esa reforma de Ernesto Zedillo al Poder Judicial. Se creó el Consejo de la Judicatura, que ocurrió, pocos se dieron cuenta en aquel momento. Bueno, tú ni habías nacido, Nancy. No. Pues no, pero yo casi tampoco. Pero fue en diciembre de 1994, en medio de la crisis que se desató justamente el 20 de diciembre de ese año, y por eso pasó desapercibido ese golpe de Ernesto Zedillo al Poder Judicial. Lo desapareció, y lo que ocurrió fue que se integró una nueva Corte de Justicia de la Nación, se creó el Consejo de la Judicatura, pero pues mucha gente no solamente no había nacido, sino mucha gente que ya había nacido no lo recuerda o no quiere recordarlo. Después de 30 años, conforme se ha ido integrando la Suprema Corte, se fue haciendo más conservadora. Lo era desde su origen. Si le doy nombres, eran priistas y panistas los que estaban como ministros de la Suprema Corte. Hoy muchos no quieren acordarse de eso. Mariano Azuela Huitrón, nieto del extraordinario escritor de mi tierra, Lagos de Moreno, Jalisco, Mariano Azuela, fue presidente de la Corte, fue el que instigó, bueno, más bien avaló a Vicente Fox para desaforar a Andrés Manuel López Obrador el 8 de abril del 2005, y otros. Pero, por poner un ejemplo, o Sergio Aguirre Anguiano, un personero de Diego Fernández de Ceballos, como otros. Hay que recordar que esa integración de la Suprema Corte fue en pacto con el Partido Acción Nacional. El PRI y el PAN en el Congreso avalaron esa reforma constitucional en diciembre de 1994. Vale la pena recordar este antecedente por lo que hoy está planteándose. No tiene por qué representar un problema mayor. Insisto, no solamente es necesario, sino urgente este cambio en el poder judicial. Pero pues es parte de lo que está a discusión, y es bueno que se vayan incorporando otros expertos y no expertos en materia judicial. ¿Quiénes se oponen, Nancy? Decía hoy el presidente. Los corruptos. Sí, dice que pues sí, los que están chantajeando pues son los corruptos o los beneficiarios de la corrupción, y que son pues los que generan este nerviosismo, ¿no? Sí, justo en la mañana criticó a estas personas que están promoviendo el nerviosismo en los mercados después del triunfo de Claudia, y también de la mayoría que van a tener en el Congreso, con lo que se podrá sacar adelante todas estas reformas, incluida la del Poder Judicial.
Pero reiteró que la economía está muy fuerte y dijo, ¿cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo ese nerviosismo en la televisión, en la radio, en las columnas de expertos financieros? Y sí, el presidente dijo, y puede que ahora haya estos desajustes, pero como se trata de que haya un verdadero Estado de Derecho, que es lo que quieren los inversionistas, no los especuladores, los verdaderos empresarios quieren un Estado de Derecho, los especuladores quieren un Estado de chueco. Entonces ellos son los que no quieren una reforma para limpiar de corrupción al Poder Judicial. Escuchemos al presidente hoy en la exposición en la que, por cierto, ahorita en la gráfica que estabas poniendo, Luis, se ve el tipo de cambio, cómo la moneda mexicana se ha ido fortaleciendo. Pero escuchamos al presidente hoy por la mañana. Entonces entiendo muy bien de que no les guste y empiezan algunos a presionar para ver si hay nerviosismo, ¿no?, en los mercados. Nuestra economía está muy fuerte, afortunadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo ese nerviosismo en la televisión, en la radio, en las columnas de expertos financieros? ¿Saben que le movieron? Y hoy debe estar como, a ver cómo está el peso con relación al dólar. Debe estar como 18.40, 18.50. 37. Bueno, les puedo decir que el 18.37, ¿sí?, es una es un porcentaje de fortalecimiento del peso, hoy, así como está, del 10% desde que llegamos. Es la moneda hoy, así como está, que más se ha fortalecido con relación al dólar en todo el mundo. A ver si no tiene Carlitos la comparación, para que vean lo importante que es tener una economía fuerte, finanzas públicas sanas. ¿Y por qué tenemos una economía fuerte y finanzas públicas sanas? Porque hemos combatido la corrupción. Y puede ser que ahora haya estos desajustes, pero como se trata de que haya un verdadero Estado de Derecho, que es lo que quieren los inversionistas, no los especuladores, Los verdaderos empresarios quieren un Estado de Derecho, los especuladores quieren un Estado de chueco. Entonces ellos son los que no quieren una reforma para limpiar de corrupción el Poder Judicial. Miren, esta es la situación hasta ayer. 18 ¿qué? ¿Hasta hoy? 8.45 ya llegó ahorita. Ahora. Estaba 18.24. Aguantamos. Pero a ver, pon
el comparativo con los gobiernos. A ver si lo tienes ahí. Dice que aguantaría más. ¿Hasta Mire. qué tope, presidente? Sí. Entenderían que el peso ya sería una preocupación, pues, si aumenta más. No hay problema, no hay problema. O sea, es que ellos están pensando, o sea, estaban acostumbrados al chantaje. Entonces, no. Me mantienes los privilegios porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación. De ahí los tenían así, temblando. Yo me acuerdo cuando les platicaba que querían que entregáramos el petróleo, y dije no, y estaban nerviosísimos. Arriba, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación. Para que no haya fuga de capital, para que no haya devaluación, ¿voy a entregar el petróleo? No. Para que no haya nerviosismo en el mercado financiero, voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial. Vamos todos a ser cómplices y decir que quede así, no le mueva porque nos va a afectar en nuestra moneda. Miren, vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda.